Pasan 28 minutos de las 9 de la noche en la República Argentina. Continuamos en Al Carajo recorriendo el continente. Ya hablamos de política, ya tiramos las primeras noticias de distintos lugares de la región. Y ahora, como prometimos al inicio, vamos a meternos en la literatura de nuestra patria grande, de la mano de nuestra compañera Macarena Moraña, a quien presentamos. Macarena Moraña, literatura de acá y de allá. Al Carajo, cultura, patria grande. Patria grande. Letras de la Patria Grande. Buenas noches, Macarena, ¿cómo le va? Buenas noches, Pablo. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a presentar a Liliana Colanzi, quien nace en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1981. Es comunicadora social, colaboró con Etiqueta Negra y Letras Libres, editó la antología Conductas Erráticas de Alfaguara, escribió crónicas y en 2010 sacó un libro de cuentos, Vacaciones Permanentes, su primer libro de cuentos, con la editorial El Cuervo, y en 2014 La Ola, por editorial Montacerdos. Actualmente vive en Estados Unidos, está realizando un doctorado en literatura, pero hace poco más de un mes está en Buenos Aires y no queríamos perder la oportunidad de saludarla y hablar con ella. Muy bien. Liliana, buenas noches. Pablo y Macarena aquí desde Radio Madre. ¿Cómo estás? Hola, Pablo y Macarena, ¿qué tal? Muy bien, Muy bienvenida. bien. Bienvenida. Gracias. Contanos un poquito primero de esta cuestión humana y geográfica de deambular en tu vida por tantos lugares con tus libros. ¿Cómo es eso? Y bueno, yo estoy hace 10 años más o menos que no vivo en Bolivia, es decir, vuelvo bastante seguido, vuelvo con bastante frecuencia, pero no vivo ya ahí hace tiempo, ¿no? Lo que me da una relación interesante con el país. Por un lado, puedo ver con cierta distancia los procesos del país, pero también hay cierto extrañamiento cada vez que regreso, ¿no? De hecho, los dos libros que he publicado, Vacaciones Permanentes y La Ola, los he escrito ya viviendo fuera, desde la distancia, que me parece una posición interesante para escribir. Sí, sin duda. Liliana, ¿desde cuándo escribís? Te hago esta pregunta a propósito porque sé que escribís desde hace mucho, ¿no? Sí, yo empecé escribiendo diario a los 8 años más o menos. Fue mi primera práctica o mi primer acercamiento con la escritura. Mi hermana mayor me regaló un diario y empecé ahí a llevar un recuento de todo lo que me pasaba. Esta es una práctica que mantuve más o menos por 12 años. ¿Luego la dejaste? Tengo cajas llenas de libros llenas de diarios con todas mis anotaciones de esos años, ¿no? Recientemente volví a casa y destapé esa caja y fue bastante, por un lado cómico y por otro lado extraño revisar esas cosas que yo escribía, pero era una manera de dialogar conmigo misma por un lado, y por otro lado como de investigar qué pensaba yo acerca de varias cosas. Yo era una chiquita bastante tímida, no hablaba mucho, pero estaba llena de opiniones, entonces por algún lado tenían que salir y el diario fue mi manera de relacionarme con la escritura, ¿no? Ya más grande empecé a escribir cuentos, y creo que la escritura de ficción llegó a relegar por completo la escritura del diario. De hecho, cuando empecé ya a meterme de manera más asidua, digamos, con la ficción, puedo decir que nunca más volví a escribir nada que fuera tan abiertamente introspectivo, digamos, como la cuestión del diario de aquellos años, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que me pasa es que, por ejemplo, lo que yo de alguna manera plasmaba en los diarios, para mí la ficción es una forma de sublimar esas cosas que me preocupan, que me molestan, que me cuestionan, etcétera. Bien, trabajás el cuento con una destreza conmovedora, la verdad, parecés muy cómoda escribiendo cuentos. ¿Es así o no? ¿O lo padeces un poco? ¿Es una apariencia? Para mí el proceso de la escritura es bastante tortuoso, ¿no? Yo realmente me sorprende las personas que pueden, no sé, los escritores que
que son capaces de publicar una novela cada año, por ejemplo, o de escribir novelas de 300 o 500 páginas. Yo avanzo de manera muy lenta, reescribo mucho, cada uno de mis cuentos tiene decenas de borradores o decenas de versiones, y por ejemplo no soy de esas escritoras magmáticas que pueden escribir 10 páginas o 5 páginas de una sentada y después y después volver a corregirlas, ¿no? Yo escribo básicamente corrigiendo línea por línea y volviendo a cada párrafo, lo que hace de este proceso una cosa bastante lenta y también a ratos un poco frustrante, digamos, ¿no? Porque el avance es lento. Sin embargo, lo que yo quiero cuando escribo un cuento es que ese trabajo y esas peleas conmigo misma y con la escritura que son parte de este proceso mío, no la sienta el lector, de manera que el que lo lee no digamos no sufra la misma pelea que sufro yo al momento de escribirla, y que se lea básicamente de una forma fluida, ¿no? Pero sí hay bastante quebradero de cabeza atrás y un proceso muy largo. Muchos de los cuentos que he publicado, por ejemplo, los he dejado madurando 1 año, 2 años, incluso 3 años, y han sufrido, no sé, por lo menos 10 o 15 versiones, ¿no? Qué paciencia. Me dejan satisfecha. Sí. Tu próximo libro también es un libro de cuentos, ¿no? ¿Se va a llamar Mordor? Sí, tengo un libro de cuentos en camino y también tengo una novela corta en la que estoy trabajando ahora mismo, pero sí hay un libro de cuentos que tentativamente se llama Mordor, en el que ya vengo trabajando hace algunos años. Bien, ¿y lo vas a presentar aquí en Argentina? ¿Vas a participar de la Feria del Libro? Por ahora no voy a sacar este libro nuevo porque todavía está en proceso, ¿no? Entonces para la Feria del Libro no me va a dar. Uh-huh. Pero no sé, este año probablemente ya salga después de, no, supongo que en los últimos meses de este año. Bien, leí una afirmación tuya en la que decías que escribir en Bolivia es un acto de fe, un gesto romántico y un salto al vacío. Y lo primero que pensé y sentí, que sin dudar, es que a todos los latinoamericanos nos ocurre lo mismo, ¿no? Aquí en Argentina por lo menos. Pero te quería preguntar qué querés decir con esto, con el gesto romántico y el salto al vacío. Yo creo que, como vos decís, escribir en Latinoamérica ya es un gesto difícil y romántico y un poco suicida, pero aún más en países como Bolivia, donde por un lado el mercado del libro es chiquito, ¿no? Porque se trata de un país chico de 10 millones de habitantes, en el que hay 4 o 5 editoriales en todo el país, ¿no? Que publican además poco y como pueden, y además que se ven en una lucha continua con la piratería, por ejemplo. Entonces, yo admiro mucho el trabajo de los editores en Bolivia, porque realmente trabajan en un medio muy hostil y deciden dedicarse a un oficio al que nadie le da mucha importancia, ¿no? O sea, realmente es un salto al vacío dedicarse tanto a la cuestión editorial como a escribir libros desde Bolivia, por ejemplo, ¿no? Nunca sabes quiénes te van a leer, o si te van a leer, y no sabes tampoco cómo hacen para sobrevivir las pocas editoriales que existen, ¿no? Entonces, una vez leí como un debate entre escritores argentinos sobre que se decía que básicamente el escritor argentino escribe desde la periferia de la literatura, y yo me ponía a pensar ¿qué diremos los bolivianos que estamos escribiendo desde la periferia
esa periferia, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, pienso, Liliana, estamos hablando con Liliana Colanzi, escritora cruceña de La Hermana Bolivia. Pienso en lo inverso, en cómo reciben tus letras y cómo es mover tu literatura, hacer circular tu literatura fuera del país. Viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se recibe a una escritora, a una creadora latinoamericana. Yo creo que Internet ha conseguido que los escritores de mi generación entremos en un diálogo que no se podía concebir hace unas décadas, ¿no? Las revistas online, las revistas electrónicas, etcétera, los blogs y otras publicaciones electrónicas han conseguido que de pronto escritores de distintos países que antes no habría otra manera de conocernos, nos leamos, y que los libros circulen también de otra forma, ¿no? Así que por ese lado me parece que en estos tiempos Internet ha promovido, digamos, ciertas redes en Latinoamérica en las que por suerte nos estamos leyendo más. Y en lo cultural, ¿qué pasa? Vos escribís a Bolivia, seguís escribiendo de alguna manera a Bolivia desde el exterior. ¿Cómo es la llegada a lectores de otros lugares con ese rasgo? Yo, por ejemplo, al momento de escribir no me pongo a pensar qué va a pensar alguien que me lee desde Estados Unidos o desde México o desde otro país donde no compartimos, digamos, los mismos códigos culturales o las mismas palabras, qué sé yo. De hecho, en mi último libro de cuentos incluye un montón de palabras que son bastante locales, y una de las decisiones que tomé, por ejemplo, fue que no estuvieran en itálicas, por ejemplo, que no estuvieran resaltadas de ninguna manera, ni que hubiera una explicación de estas palabras. Yo creo que no sé, no me interesa mucho, digamos, o no estoy pendiente de cómo se va a recibir o tampoco me pongo a pensar mucho cuál es el lugar desde el que escribo, o desde la identidad de la que escribo y cómo me van a recibir, ¿no? O sea, yo estoy más preocupada por transmitir ciertas emociones o contar ciertas historias, y eso es lo que me mueve. En el momento en que yo los racionalice y en el que piense quiénes serán los que me van a leer o será que van a entender, creo que ahí no podría escribir más. Uh-huh. Creo que algo se desconectaría o se secaría, ¿no? Por eso, al momento de escribir, prefiero estar totalmente, digamos, ignorante de esas condiciones o de esa recepción. Prefiero no pensar absolutamente para nada en el lector. Y en todo caso, el lector que tengo en el momento de escribir son 2 o 3 amigos en los que pienso, a los que estoy imaginando leyéndome y a los que me gustaría no aburrir, ¿no? Este es básicamente el único lector o los únicos lectores que tengo en la cabeza. Bien, las voces femeninas en tus cuentos son las más sonoras, ¿no? Varias incluso tienen el mismo nombre. Me llamaron mucho la atención los personajes de las madres. Tenés unas madres muy poderosas, muy fuertes. ¿Esta elección en las voces e historias femeninas te atrae en particular? ¿Es lo que viene? ¿Son mujeres que te piden una voz? ¿Por qué hay una predilección por el mundo femenino? Bueno, creo que obviamente por ser mujer puedo conectar de manera más inmediata, o me salen más fáciles o de manera más natural, digamos, las voces femeninas o las voces jóvenes, las voces adolescentes, etcétera. Pero sin embargo, uno de los retos igual en mis cuentos es asumir voces que no tengan nada que ver conmigo, ¿no? Un poco luchar contra mi habilidad, digamos, y por eso he escrito, no sé, desde voces de
desde hombre del campo, digamos, o también como que hago el ejercicio de tratar de ambientar en un cuento en un lugar que no conozco. Por ejemplo, tengo un cuento Tallinn que está ambientado en Rusia, que es un lugar al que no he visitado y que solo conozco a través de la imaginación, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, sí creo que hay o que siento una conexión más fuerte con personajes femeninos y quizás tengo cierta predilección por retratarlos en mis cuentos, ¿no? Sí. Lo mismo, sí, me he dado cuenta también lo que mencionas de las figuras de las madres, que por alguna razón en mis cuentos todas las figuras femeninas maternales tienen una voz muy autoritaria y muy, no sé, matriarcal quizás, Uh-huh. que quizás que tenga que ver también con cierto rol femenino en Bolivia, ¿no? En la sociedad que me tocó crecer. Sí. Sí, tiene como toda una entidad cultural esto de las madres y de estas voces fuertes femeninas. Yo quería hacer un apartado con el cuento La Ola, ¿no? Me parece que es un cuento maravilloso y que no solo le da el nombre al libro de cuentos, sino un concepto, ¿no? Y una unidad. Lo marqué mucho mientras lo leía y sentí que además con él se terminaba de dar forma y sentido al resto de los relatos. Fui entrando en la rareza del cuento que proponés, que es muy inquietante, con momentos apocalípticos, resurrecciones, visiones, epifanía, que pasa de una historia a la otra. La verdad es que me dio la sensación que además era un barro para modelar y hacer incluso una novela, ¿no? Contanos qué es el libro La Ola para vos y qué es esa ola para vos, ese concepto. Bueno, te voy a contar un poco cómo fue concebida La Ola, que en realidad fue un cuento que nació por un pedido, en realidad por dos pedidos. Mi editor en Bolivia, Fernando Barrientos, estaba haciendo en 2012 una antología sobre cuentos sobre el fin del mundo, ya que había la profecía apocalíptica de fines del 2012, ¿no? Entonces me encargo un cuento con el tema del fin del mundo. Y por otro lado, una escritora chilena que estaba haciendo también una serie de libros sobre países, sobre cuentos sobre países en específico, me pide también un texto sobre Chile. Entonces, como yo me conozco y sé que soy bastante lenta para escribir, entonces pensé que para responder a estos dos encargos tendría que tratar de combinar, por un lado el tema apocalíptico y por otro lado el tema de Chile en un solo cuento, ¿no? Uh-huh. Entonces así es como fue concebido La Ola, un poco un cuento, entre cuento de terror, cuento fantástico, un poco cuento místico, y el tema, creo, de Chile al final quedó un poco relegado, porque si bien es cierto que este cuento, o parte de este cuento, transcurre en la frontera entre Chile y Bolivia, al final no llegamos a ver el momento en que la protagonista, o este personaje de la Cholita Rosa Damiana, llega a cruzar la frontera, ¿no? Creo que se queda todavía del otro lado de la frontera. Pero al final, de hecho, ese cuento no salió en este libro sobre Chile, pero sí en la antología sobre el fin del mundo. Menos mal. Sí. Y otro tema que... Sí, discúlpame. No, sí, y otra característica de este cuento, que creo que te lo había comentado antes un poco, es que estaba yo bastante enferma al momento de escribirlo, y estaba además pasando una temporada de insomnio brutal. Entonces creo que ese estado mental en el que estaba también contribuyó a darle al cuento cierta aura medio fantasmagórica, medio frágil. Igual me parece que ese estado en el que yo estaba de no dormir y de sentirme tan enferma
contribuyó un poco a esa sensación de fragilidad, creo que transmite ese cuento. Sí, y lo inquietante que tiene, ¿no? Que también puede estar relacionado con esa somnolencia y con no poder conciliar el descanso. Otro tema que advertí a lo largo de tus relatos y que lo advertí en otros autores latinoamericanos y que además a mí en particular me interesa mucho es el tema de la fe y de las creencias populares. En algunos cuentos como el de Alfredito tenés una mirada más mística, pero también se leen temas relacionados con la culpa, el perdón, está ese ojo omnipresente que todo lo ve, el mundo de la religión, muy fanáticos, ¿no? ¿Te interesa mucho este tema? ¿Qué es lo que trata de este tema? ¿Por qué te gusta abordarlo? Los autores que más me interesan son los autores que tienen una profunda vena religiosa. Por ejemplo, Faulkner, por ejemplo, Flannery O'Connor, y por ejemplo una autora maravillosa que he descubierto aquí en Argentina, que es Sara Gallardo, que tiene es una de mis favoritas, que se llama Isejuaz, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, es lo último que estaba escribiendo. Yo también busco esa conexión, no necesariamente con alguna religión en particular, aunque obviamente como he sido criada con toda la iconografía católica, muchas veces eso es de lo que he hecho mano, ¿no? Lo que tengo más cerca. Pero básicamente ese diálogo con una fuerza superior, además de la que ignoramos absolutamente todo, es la que me interesa capturar en mis cuentos. El fenómeno de la fe también, que es capaz de, o la sensación de llamado, de destino de un personaje que puede hacerlo básicamente ir más allá de sí mismo e ir en busca de cosas con las que nunca soñó, digamos. Es un tema que a mí me fascina muchísimo. Sí, Sara Gallardo es una de mis escritoras favoritas, una de mis novelas de cabecera es Los Galgos. Me conmueve cuando alguien la menciona porque aquí, tardó mucho tiempo en escucharse su nombre, se demoró mucho que ese nombre saliera a la luz con la admiración y el respeto que merece. Te iba a preguntar, me contestaste sin querer lo de las influencias, ya nombraste autores que lees para escribir, y te quería preguntar si estás atenta a tus contemporáneos, si te gusta leer a tus contemporáneos, si nos querés nombrar alguno. Sí, yo leo muchísimo, de hecho, a autores contemporáneos, y de aquí de Argentina hay muchísimos que me gustan, ¿no? De hecho, sería imposible nombrarlos a todos, pero me gusta mucho lo que hace Luciano Lamberti o Federico Falco. Hace poco leí la última novela de Bob Chow, que me gustó mucho. Estoy muy pendiente, de hecho, de lo que publican mis contemporáneos, y me gusta el diálogo que hay entre toda esta generación, ¿no? La posibilidad de leernos más. Buenísimo. Bueno, Liliana, fue un placer tenerte acá en la Radio de las Madres, y también fue un placer muy grande leerte y conocerte. Ojalá tus cuentos lleguen a muchos lectores. Es un gran ejemplo de literatura latinoamericana. Es muy interesante leer literatura boliviana, porque para nosotros, así como para la gente que escribe en Bolivia, hay como una incertidumbre al escribir y no saber hasta dónde va a llegar, y si es que va a llegar a algún lado. Acá, cuando llegan libros como los tuyos, son muy bienvenidos porque son sorpresivos también, ¿no? Hablan de gente que está muy cerca, pero que al mismo tiempo vive otra realidad, y eso es siempre muy bienvenido. Así que te agradecemos muchísimo este espacio y habernos contado todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias, Macarena y Pablo. Un saludo grande para ustedes. Por favor, Liliana. Bueno, nombraste las redes sociales, nombraste Internet como herramienta. Nos gustaría también que dejes, página web que tengas disponible, o redes donde la gente pueda buscarte, pueda encontrar novedades de La Ola y de todo lo que vas a seguir haciendo. Bueno, tengo una cuenta en Twitter con mi nombre, así que ahí me pueden seguir. Excelente. Liliana Colanzi, la buscan ahí. Liliana Colanzi. La buscan en las redes, acá estamos vinculando tu Twitter
en la página de Facebook de Al Carajo para hacer de puente. Te agradecemos mucho este rato con las letras de Bolivia aquí en Al Carajo. Gracias, Pablo y Macarena, un beso grande. Buenas noches. Buenas noches. Ahí pasaba Liliana Colanzi, una voz muy interesante. Macarena, me quedé atrapado ahí en ese viaje ficcional y a la vez real, en esa frontera tan caliente entre Chile y Bolivia, ¿no? Sí, sí. Que al final no se cruza. No se cruza, pero bueno, te encontrás con que los tópicos que eligen a algunos autores chilenos, algunos autores bolivianos, uruguayos incluso, se reiteran, y eso está buenísimo, ir viendo que todos hablamos más o menos de lo mismo. Macarena Moraña en Al Carajo con las letras de América. Bueno, hoy también compartiendo la mesa, a distancia con esta autora de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Liliana Colanzi, pasando con su voz literaria, con su voz política, con su voz latinoamericana,